Muy buenos días para todos los que se van sumando. Vamos a esperar unos minutos y ya damos comienzo. Buenos días a todos los nuevos que se van incorporando. En 3 4 minutos vamos a arrancar con la charla. Muchas gracias. Bueno, en honor a la puntualidad de la gente que ya está conectada, vamos a comenzar. Primero que nada, darles la bienvenida a todos y es un gusto volver a tenerlos en este ciclo de charlas del 2022. La realidad es que teníamos ganas de que este encuentro sea presencial, pero bueno, la pandemia por tercer año consecutivo no nos lo permite. De todos modos, no queríamos atrasarlo más y teníamos ganas de comenzar con los encuentros virtuales. Antes de comenzar con la temática y la charla de hoy, contarles, estamos muy orgullosos con la noticia de que hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en Uruguay por la revista Euromoney, y también hacerlos partícipes de este reconocimiento porque no solo es el equipo local y nosotros, sino también son ustedes por la confianza que nos dan día a día. Y nada, queríamos que también se sientan parte de este gran reconocimiento, que estamos todos muy contentos del logro. Dicho esto, bueno, contarles que la temática de hoy es, vamos a traer la visión TACO, que es el Tactical Asset Allocation de la firma Compass Group. Compass es una firma muy reconocida en lo que es gestión de activos a nivel mundial. Y bueno, hoy tenemos el placer, contamos con Renzo Nusaki. Él se incorporó en la firma en el año 2020 como representante a nivel Argentina y Uruguay, pero está en la industria financiera desde el año 2006, con una gran trayectoria y recorrido, siendo trader, portfolio manager, estratega de inversión, así que bueno, tiene una gran trayectoria y gran conocimiento, y hoy nos viene a traer esta visión de Compass Group, que nada, realmente está bueno a veces, más allá de la visión que les podemos dar de la casa, traer otros puntos de vista. Así que Renzo, bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Muy expectantes a lo que nos vas a contar en este entorno de tanta volatilidad que se puede esperar hacia futuro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andreina. Muchas gracias por invitarnos a participar de esta instancia. Y en segundo lugar, felicitarlos por lo que fue este premio, que doy fe el servicio y la calidad con la que trabajan para sus clientes. Así que los felicito por este reconocimiento que les dieron. Les voy a compartir pantalla ahora para empezar a ver algunas imágenes que nos puedan apoyar en esto. Denme un segundito que ya está cargando la imagen. Ahí ya lo estamos levantando. Y la idea es poder, a través de estas imágenes, ir recorriendo este TACO, o Tactical Asset Allocation Committee de Compass. Pinchamos ahí. Ahí está, perfecto. Muy bien. La idea, como decía Andreina, es repasar un poco economía y mercados y poder entender qué puede suceder hacia adelante en los mercados. Entonces, para entender un poquito
de qué va lo que les voy a contar hoy. Este Tactical Asset Allocation Committee Global es un comité de asesores de Compass que se reúnen hace muchísimos años, desde el año 2001, y fijan lo que es la visión y postura frente al riesgo y las inversiones de la firma. Esto genera un portafolio modelo con un horizonte temporal de corto plazo, porque se va actualizando todos los meses. Obviamente que las inversiones siempre son de largo plazo, pero estos views que damos mes a mes son de corto plazo, porque todos los meses se van revisitando, y terminamos con un portafolio modelo y unas conclusiones escritas, que es lo que les voy a contar el día de hoy. Esta es la visión y la postura sobre la economía y los mercados de Compass Group al mes de febrero del 2022. Este proceso comenzó en abril del 2001, y lo que hace es simular una cartera que parte de una base 50-50, 50% acciones, 50% de renta fija, y cada mes se define si hay que aumentar más en acciones o aumentar más en renta fija. Ahora vamos a ver qué pasa en este mes de febrero. Vamos a poner un poquito en contexto. Antes de seguir adelante, Andreina, ¿está todo bien la presentación? ¿Se ve todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Genial. Bueno, entramos en este 2022 con varios desafíos a nivel económico. Vamos a ver cuáles son estos desafíos y cómo nos pueden impactar. El primero de ellos es el control de la inflación. Estamos viendo niveles de inflación, como ven en este gráfico, que no veíamos hace muchísimo tiempo. Este es un gráfico desde el 82 hasta el 2022, y acá lo que pueden ver, van a ver que en toda la presentación yo utilizo área punteada roja para mostrar los lugares de los gráficos que me interesaría que hagan foco. Ahí pueden ver cómo en Estados Unidos, Alemania y China, sobre todo Estados Unidos y Alemania, la inflación viene acelerando mucho, al punto en que no veíamos inflaciones superiores a un 2% desde el año 2006-2007 en Estados Unidos, y ahora, en el 2021, Estados Unidos cerró con una inflación del 7%. ¿Esto qué generó? Que la Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, esté dando señales de aumentos en las tasas de interés en este 2022. Hago un freno acá para entender un poco cómo viene funcionando la Fed hasta ahora. Cuando surgió la pandemia, en marzo del 2020, la Fed, el Banco Central Americano, decidió llevar las tasas a cero y hacer compras de bonos para estimular la economía y poder, con una política contracíclica, una economía que estaba muy reprimida por lo que es la pandemia, la ayudaron con este estímulo monetario. Bueno, ahora que la pandemia ya transcurrieron estos 2 años y ya se ven rebotes en la economía, que vamos a ver ahora más adelante, lo que está viendo la Fed es ciertas presiones inflacionarias que hicieron que el año pasado la inflación estuviera muy por encima del objetivo de la Fed del 2% y cerrara en 7%. Por lo cual ahora están desarmando todos esos estímulos. Primero dejando de comprar bonos, y ahora anunciando las subas de tasas que se anuncian, que podrían llegar a ser 5 subas de tasas en este año. ¿En qué nos impacta a los inversores globales que la Fed, la Reserva Federal, suba las tasas? Bueno, la Reserva Federal fija la tasa de referencia con la cual se evalúan todos los activos financieros del planeta. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque esta tasa de interés nos permite evaluar todos los activos y va a impactar en cada una de las decisiones de inversión de todas las personas en el planeta. Y cuando la Fed se decide a empezar a subir tasas, lo que nos muestra esto, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona como una aspiradora de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Fed empieza a subir tasas, los bonos del Tesoro americano se ponen en términos relativos cada vez más atractivos con respecto a otras inversiones, bonos emergentes, acciones en general. Entonces, eso funciona como una aspiradora de dólares del mundo, lo cual genera mucha incertidumbre, y es lo que estamos viendo en enero de este año, cuando la Fed cambió su tono, anunció esto, dio señales de que va a cambiar o que va a prender esa aspiradora de dólares, y esto genera cierto ruido en el mercado. Eso fue a principio de enero. Luego, sobre final del mes, empezó a moderar un poquito el discurso y los mercados empezaron a recuperar un poco. Por lo cual, tenemos una política monetaria en los Estados Unidos que está diluyendo lo que son los estímulos, con una demanda que vimos que estuvo muy reprimida durante los lockdowns de la pandemia, pero ahora después de un gran rebote, se está empezando a moderar. Estamos teniendo también a nivel de inflación y a nivel de lo que son las causas de esta inflación, 2 causas principales, pero la principal de todas tal vez son las disrupciones que hay en las cadenas de abastecimiento. Tal vez esto lo vemos todos en nuestra vida más de todos los días, en donde hay ciertos productos que son difíciles de conseguir, sobre todo productos importados, y esto es gran parte lo que ha causado este rebote en la inflación, junto
con lo que fue el aumento en los commodities, también porque se dio un incremento muy importante en los commodities para, por ejemplo, el uso doméstico. Por ejemplo, ven en el gráfico de la izquierda cómo las presiones en las cadenas de suministros, esto es un índice que mide esto, tuvieron una suba muy relevante durante la pandemia. Siguiendo adelante, bueno, la recuperación económica. Si ven en este gráfico, tenemos que en el año 2020 la economía mundial tuvo un golpe por la pandemia y cayó 3.3%. En el 2021, según las estimaciones del FMI, el crecimiento va a terminar cerrando, cuando tengamos los datos definitivos, en torno al 6%, o sea, una recuperación muy relevante, un rebote muy relevante, y la expectativa para este el 2022 es que la economía global crezca en torno al 4.4%. Estas estimaciones las hace el FMI cada 3 meses, y lo que es interesante es ir viendo cómo las va cambiando el FMI según las perspectivas de la economía. Y si se fijan, esto que está actualizado en enero del 2022, vemos cómo el cambio en la estimación para el 2022 para la economía mundial bajó medio punto. O sea que ahora está en 4.4 para este año, estaba en 4.9 en la última actualización de octubre. Y esto viene dado porque el FMI decidió bajar 1.2% la perspectiva de crecimiento para Estados Unidos en base a todo esto que estamos viendo, sobre todo presiones inflacionarias y una Fed prendiendo esa aspiradora de dólares que, además de sacar liquidez del mercado, aumenta lo que son las condiciones financieras para tomar créditos, y eso hace que la economía funcione a un ritmo un poco más lento, y por eso que el FMI decide bajar notoriamente las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos para este año a un 4%. Estaban 5.2 y la bajó al 4%. Así que tenemos una economía que se está intentando cuidar, tenemos un bancos centrales, pero principalmente el de Estados Unidos, intentando cuidar esas dos cosas. Tiene el problema de la inflación, pero también quiere que el crecimiento, si bien es lógico que empiece a moderar después del rebote del año pasado, que no sea lo que se llama un aterrizaje forzoso, o sea, una caída muy abrupta del crecimiento, que tampoco es lo que buscan. Así que el mandato que tiene la Fed en este punto es bastante sensible y va a ser muy complejo de manejar, y van a tener que trabajar con mucha cautela. En cuanto a la pandemia, vemos que Omicron, que fue esta última variante, se expandió a gran velocidad, lo estamos viendo claramente en Uruguay, pero también lo que estamos viendo es que es mucho más leve, tiene una menor mortalidad, y lo más interesante es verlo a nivel de gráficos, como lo vemos por deformación profesional los economistas. En el gráfico de abajo tienen en gris lo que son las muertes globales, y en rojo los casos globales, y están marcadas cada una de estas olas. Fíjense cómo la línea gris y la línea roja se movían bastante parecidas. ¿Qué quiere decir? Cuando los casos subían, las muertes subían. En la delta, en la gamma, en la alfa, en la beta, en todas las anteriores variantes. Y fíjense qué pasó con Omicron. Miren el último tramo de gráfico que está señalado con la línea punteada en rojo. Omicron disparó en rojo notoriamente los casos globales, pero en la línea gris las muertes globales subieron, pero subieron marginalmente con respecto a lo que fue la suba de casos. Lo cual nos muestra que el nivel y el despliegue de las vacunas a nivel global está siendo efectivo para generar lo que todos queremos, que esto pase y sea una transición hacia una endemia y no una pandemia, y estamos en ese proceso. Y Omicron parecería estar mostrando con los datos hasta el momento de que estamos más cerca de llegar a eso. A nivel de momentum económico, que es algo que también monitoreamos, o sea, el momentum económico lo que nos muestra es cómo vienen dando los datos con respecto a lo que espera el mercado. Recuerden que los mercados financieros, más que con los datos reales, se mueven con respecto a expectativas. O sea, los mercados financieros adelantan lo que esperan que pase hacia adelante, por lo cual, si los datos terminan saliendo muy diferentes a lo esperado, puede haber variaciones en el mercado, positivas o negativas, y lo que estamos viendo es que hay ciertas mejoras que vimos en el último tiempo en varias regiones, pero principalmente en algunos países emergentes en las últimas semanas, a excepción de Estados Unidos, que está mostrando una sorpresa económica, o sea, datos saliendo un poquito peor a lo esperado. Si pasamos al otro lado del mundo, hablamos mucho ahora del mundo occidental, muy marcado por lo que pasa en Estados Unidos, pasemos a China. China, dentro de lo que fue la pandemia, fue el que primero entró, el que cayó menos y el que salió más rápido. China no solamente no cayó su PBI en el 2020, sino que creció y continuó creciendo. Esto hace que hoy China, desde el punto de vista del ciclo económico, esté un paso adelante de todo el resto del planeta. Entonces, ¿qué está sucediendo? China lo que está viendo es que, a diferencia de los Estados Unidos, que está empezando a haber presiones inflacionarias y empezando a subir las tasas de interés para enfriar un poco la economía y bajar la inflación, China está haciendo lo opuesto. Ya pasó por eso y ahora está empezando a
flexibilizar sus condiciones monetarias, bajando las tasas de referencia y flexibilizando lo que son la parte de préstamos para, al revés, reactivar la economía y que vuelva a crecer a un ritmo un poco más elevado. Por lo cual, China está a contrapelo de lo que es el ciclo económico, digamos, occidental. Es verdad que en último tiempo han aparecido algunos casos de COVID y China ha sido extremadamente duro con este tema y ha hecho cierres totales de áreas enteras o de regiones enteras por muy poquitos casos, lo cual ha hecho que el crecimiento todavía no se vea tanto, pero sí estamos viendo que está en otro estado, y que además, en el gráfico de la derecha, las valuaciones de las acciones chinas están entrando a niveles muy atractivos. Para que vean, la medida más tradicional de medir si un índice de acciones o una acción en general está barato o cara es a través de medir cuántos años de utilidades estamos pagando, que básicamente es dividir el precio de la acción con respecto a las utilidades que genera esa empresa. Esto lo que nos permite es hacer comparables dos acciones y ver si una está más barata o más cara que otra. Esta es la medida tal vez más tradicional. Hay muchísimas otras más, pero esta es la más utilizada. En el gráfico de la derecha, en rojo ustedes ven como el precio respecto a las utilidades de las acciones chinas ha venido cayendo notoriamente en el último tiempo y la ubica hoy en un nivel bastante atractivo, como se puede ver ahí. Pasando al resto de los mercados, en esta tabla lo que tenemos es un resumen de lo que son los mercados globales de todo tipo, en el cual vemos cómo tenemos un año 2021 en donde los mercados tuvieron a nivel de acciones un año espectacular, 17% crecieron las acciones globales, pero con una divergencia importante entre desarrollados y emergentes. Los desarrollados crecieron al 11%, al 20%, y los emergentes cayeron casi 5%. O sea que hubo una divergencia enorme entre desarrollados y emergentes. En lo que va este año, las acciones, como ya les vine adelantando hasta ahora, han tenido un año bastante complejo, una caída en torno al 5%, pero al revés de lo que fue el año pasado, con los desarrollados sufriendo más que los países emergentes, y ahora vamos a ver un poquito por qué más adelante. A nivel de renta fija, 2021 también fue un año muy duro, como le pasó a las acciones emergentes, por lo cual en el 2021 los grandes ganadores fueron las acciones desarrolladas. Las acciones emergentes tuvieron un mal año y en el 2021 la renta fija tuvo en términos generales un mal año, a excepción de algunos sectores. En el 2022, con lo que ha sido este aumento importante de tasas que estamos viendo en el 2022, todos los activos de renta fija vienen sufriendo, como pueden ver en la columna de YTD, que es Year to Date, que es la evaluación desde el 31 de diciembre de 2021 hasta la fecha de actualización de esta tabla, que fue el 4 de febrero. Así que un año que viene siendo también bastante complejo en renta fija. ¿Por qué? Porque la Fed está planeando subir tasas y los mercados ya descuentan esto y ya subieron las tasas de los bonos de corto y largo plazo, sobre todo los más de corto plazo, que es donde más incide en los movimientos de la Fed. El dólar en el año 2021, la moneda, se vio muy beneficiada, alrededor de un 6%, por lo que fue el gran liderazgo de la economía americana el año pasado. Y este año viene perdiendo marginalmente un 0.2%, con una dominancia que vemos hacia adelante que puede frenarse un poquito. Tal vez esa gran fortaleza que vimos en el dólar en el último año, tal vez empiece a moderar un poco hacia adelante. Y en este contexto inflacionario, donde vemos que no solamente la inflación se ve en Estados Unidos, sino también en Europa, inflaciones que no veíamos hace 30, 40 años, esto ha generado muchas presiones en el primer nivel, en el primer eslabón de la cadena, que son los commodities. Fíjense cómo el índice de commodities el año pasado creció 38%, y ya en lo que va del año, el 4 de febrero, que está actualizado esto, viene creciendo en torno al 12%. Los commodities son grandes beneficiarios de lo que son estas presiones inflacionarias que, desde nuestro punto de vista, pueden continuar a lo largo del año. A nivel de tasas de interés, tenemos tasa de 10 años de Estados Unidos, que tal vez es la referencia que utiliza todo el mercado para evaluar activos, para utilizar como tasa de descuento de referencia. Si tomamos en perspectiva, comenzó el año en 1,51 y hoy estamos en 2,05 al cierre del día de ayer, por lo cual es una suba, parece muy poco, subir medio punto, de 1,50 a 2%, pero en términos de impacto de mercado ya veíamos que en los índices de renta fija esto es un impacto importante, y el mercado estima que la tasa de 10 años podría llegar un poco más hacia arriba durante este 2022. En nuestra perspectiva es que no debería subir muchísimo más, en torno a 2,10, 2,15, no debería de superar durante un largo tiempo esos números.
Lo que sí estamos viendo es que las tasas de interés se están poniendo al día con lo que es la inflación. No tenía mucho sentido, fíjense en el gráfico de la derecha, como la línea azul es la curva de tasas de interés, o sea, cuánto paga un bono del Tesoro americano en diferentes plazos, y cómo se fue moviendo en azul en diciembre de 2020, en gris en diciembre de 2021, y en rojo actual. Fíjense cómo esto se ha venido poniendo al día con lo que son las presiones inflacionarias. Claramente, si tenemos más presiones inflacionarias, esto justifica que las tasas estén en niveles más elevados. Sin embargo, en el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver cómo las tasas igual, si miramos en un contexto de más largo plazo, más histórico, vemos cómo las tasas han venido disminuyendo y estamos, a pesar de lo que fue esta suba de los últimos 2 años, en niveles súper bajos. A nivel de lo que son las valuaciones de las empresas en los Estados Unidos, nos encontrábamos al cierre del año pasado en valorizaciones bastante elevadas. Mismo concepto, lo miramos de la misma forma. El precio con respecto a las utilidades, que nos permite ser comparables a las acciones, ese precio respecto a las utilidades estaba bastante elevado sobre fines del año pasado, más o menos en 22 años. O sea, que en Estados Unidos, a fin del año pasado, había que pagar 22 años de ganancias para comprar el índice Standard & Poor's 500, que son las 500 principales acciones de Estados Unidos, y esto bajó notoriamente, como vemos la línea roja que viene cayendo en las últimas semanas. Lo cual hace que esta corrección que hemos tenido durante enero ponga las valuaciones, o sea, el precio al cual estamos comprando las acciones, en niveles un poquito más razonables con la historia, como se ve en la línea roja. Ahora, siguen existiendo diferencias importantes en las valorizaciones de las compañías en las diferentes regiones. Este gráfico, que tiene bastante información, creo que lo más interesante son mirar 2 puntos. El punto rojo, que es la situación actual, y tal vez el punto azul, el cuadrado azul, que es el máximo de los últimos 10 años. ¿Esto qué nos muestra? En términos de ese ratio de precios sobre utilidades, que es el que se mira más comúnmente para ver si estamos pagando barata o cara una acción, el punto rojo es la situación actual y el azul es el máximo. Y abajo tienen los nombres de los diferentes índices. Tenemos el primero es Estados Unidos, el segundo es Estados Unidos, pero solamente la parte growth, que son las empresas más nuevas, más incipientes y con más crecimiento autónomo o propio. La parte de value, que dice MSCI US Value, que son las empresas tal vez más tradicionales y más ligadas al ciclo económico, emergentes, Europa, Reino Unido, Latinoamérica, China y Asia emergente, excluyendo a China. Lo que podemos ver ahí es que, por ejemplo, el punto rojo en la segunda barrita nos muestra que US Growth, o sea, las acciones de mayor crecimiento en los Estados Unidos, están bastante por debajo del máximo, lo cual quiere decir que esta corrección que hubo a principio del año alivianó lo que es la evaluación, pero aún estamos lejos de la barra en celeste que nos muestra el promedio, por lo cual estamos mejor de donde estábamos en evaluaciones, pero todavía estamos un poquito caros. La parte de value, que es la que le sigue, está justo sobre el promedio, la barra en celeste es el promedio, Europa también sobre el promedio, Reino Unido por debajo del promedio, o sea que en términos históricos parecería estar bastante barato. Latinoamérica está sobre el triángulo naranja, que es el mínimo de los últimos 10 años, por lo cual las valuaciones de las acciones latinoamericanas se encuentran en niveles súper bajos. Recuerden que estas valuaciones pueden quedarse así durante mucho tiempo, no necesariamente quiere decir que esto vaya a revertirse en el corto plazo, pero sí nos da una referencia de que el punto de entrada de hoy, el punto rojo nos muestra si estás entrando en un punto históricamente caro o barato. Se puede quedar las cosas caras o baratas durante bastante tiempo. En China, por ejemplo, estamos sobre promedio, y en Asia emergente, excluyendo a China, también. Por lo cual hay diferencias importantes en las valuaciones accionarias que después vamos a ver cómo impactan en cuáles acciones nos gustan más y cuáles acciones nos gustan menos. El otro, donde estamos viendo también bastante valores en otro tipo de acciones, que no estábamos en el gráfico anterior, que son las acciones small caps. Estas son las empresas que no son las más grandes o las tal vez más conocidas, sino son las más pequeñas de los índices. ¿Qué estamos viendo en este sector? Vemos que este tipo de compañías en el gráfico de la izquierda tienen mayores expectativas de utilidades para este 2022 y para el 2023. En rojo son las acciones más pequeñas y en gris las acciones en general. Por lo cual, mejores perspectivas de utilidades, y además vemos que en esta corrección de enero, las valuaciones, fíjense que el gráfico de la derecha es como un mini gráfico del anterior, y ahí pueden ver que la parte de small cap, que es el último a la derecha, se encuentra bastante por debajo del promedio, y dentro de los tipos growth, value, small cap, dentro de Estados Unidos, es el que en términos históricos está
más barato, por lo cual tiene evaluaciones atractivas y expectativas de utilidades interesantes, por lo cual small caps es un activo que vemos con buenos ojos para los próximos meses. En renta fija, pasando los bonos, estamos en un entorno donde las tasas están subiendo y los bonos están siendo golpeados. A pesar de esto, nosotros, si bien mantenemos una posición bastante defensiva en renta fija, no es el activo que más nos guste en este momento, creemos que si hay que elegir algo de renta fija, vemos que queda algo de valor en lo que el mercado llama los productos de spread. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo que no sea un bono del Tesoro americano, paga una tasa de interés que es la tasa del Tesoro americano más un extra. Ese extra adicional por sobre la tasa del Tesoro americano, digamos, si un bono paga un 3%, paga el 2% de la tasa de libre de riesgo más un punto de spread o de extra. Bueno, todos esos activos se diferencian en diferentes categorías según su calidad crediticia, y eso es lo que el mercado llama los productos de spread. Aún queda valor en ciertos nichos, particularmente en lo que es emergentes corporativos. Vemos spreads, o vamos a hablar de tasas, que es más simple, tasas de interés bastante atractivas. Y en el gráfico de la derecha es el mismo concepto como veíamos hoy para lo que es las evaluaciones de las acciones, pero a nivel de este extra que te paga o te recompensa por entrar en, por ejemplo, bonos latinoamericanos. Por ahí ven cómo las valuaciones, sobre todo en corporativos y en emergentes en general, se encuentran bastante atractivas, pero hay que entender un poco algunas diferencias de algunos índices, como el corporativo, que tiene menos duración que el emergente, pero bueno, esos son detalles más técnicos, pero sí lo que vemos, y como concepto general, es que hay cierto valor en algunos productos de spread, o algunos bonos principalmente corporativos. Por lo cual, haciendo un resumen en general de lo que estuvimos viendo hasta ahora, y después para pasar a lo que es el detalle en dónde estamos viendo mayor valor. Tenemos una economía que se encuentra en un punto clave en el cual estamos teniendo un problema inflacionario a nivel global, pero intentando cuidar lo que es la recuperación económica, que después de 2020 que la economía cae, rebota en el 2021 y ahora está empezando a ceder un poco, o sea, a crecer un poco más lento, y estamos en ese punto donde se está intentando controlar la inflación, pero cuidando lo que es la recuperación económica. El otro punto clave de la economía es la lucha contra la pandemia, que veíamos como Omicron nos está mostrando, nos está dando cierta luz al final del túnel de que tal vez esto estaría transitando hacia una endemia, con una inflación que estábamos tal vez en el peor momento de lo que son estas presiones inflacionarias generadas por amplias cantidades de liquidez tiradas en el mercado para salir de la pandemia. Tomen referencia que los estímulos monetarios y fiscales aplicados en esta pandemia equivalen solamente se pueden comparar con aquellos que se utilizaron en la posguerra. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial no se hacía una intervención monetaria y fiscal tan grande como la que se hizo ahora con el COVID. El otro punto es que, si bien tenemos un menor crecimiento, aún nos mantenemos por encima del potencial, y vemos, como veíamos en el momentum económico, o sea, los datos, cierto nivel positivo en algunos países fuera de lo que es Estados Unidos. A nivel de los riesgos, el riesgo principal que tenemos hoy en el mercado es lo que en el mercado financiero se habla de un error de política. ¿Qué significa un error de política? Hoy la Fed se encuentra en una encrucijada, la Reserva Federal de Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Decir, bueno, freno la inflación, pero no quiero frenar demasiado la economía. Entonces, manejar ese equilibrio genera un riesgo importante de un error de política, o de que sea muy duro para controlar la inflación y tenga un aterrizaje forzoso en la economía, o que sea más laxo en el control de la inflación y que tenga no pueda controlarla. Entonces, ese es el riesgo principal que tenemos hoy, es un error de política. Este año va a ser un año muy marcado por lo que son las reuniones de la Reserva Federal americana, porque todo el mundo va a estar atento a lo que dice y si se pasa por un lado o se pasa para el otro. A nivel de pandemia, el riesgo principal es que haya algún rebrote o variantes disruptivas que cambien la dinámica que mostró Omicron, que es bastante auspiciosa en cuanto a la evolución de la pandemia, ¿no? Pandemia que vemos que ya hay países que ya están declarando esto, como España u otros países europeos, que están empezando a bajar los requerimientos y a flexibilizar un poco y tal vez volver a lo que es un funcionamiento normal de la economía. El otro riesgo que está latente es la geopolítica.
hemos visto en las noticias estos últimos días una vuelta de lo que es el conflicto de Rusia en Ucrania y Crimea y toda esa historia complicada de esa zona del mundo tan relevante que corta Europa con Asia, tan relevante a nivel energético, en donde vimos un 2021 donde los precios de la energía en Europa han subido a valores que no se veían hace muchísimo tiempo, y esto empieza a generar ruidos, y el punto de corte en donde el suministro energético pasa desde los productores en Asia, principalmente en Rusia, hacia los consumidores en Europa, siempre se termina generando cierto ruido en ese lugar. Nosotros consideramos que, como se vienen dando las conversaciones y la información que tenemos hasta este punto, que no debería de pasar a mayores este conflicto, pero no deja de ser un riesgo latente que tenemos que considerar. El último riesgo que tiene el mercado actualmente, y que tal vez es el que menos se habla y el que tal vez no lo van a ver muy seguido, es el de una posible pandemia informática o digital. Esto es, siempre cuando nosotros planteamos nuestro view, pensamos las cosas extrañas que podrían suceder, porque la realidad es que esos cisnes negros o eventos de baja probabilidad de alto impacto con el COVID, la verdad que los experimentamos en carne propia. Entonces nos pusimos a pensar qué otra cosa nos podría suceder que fuera tan poco esperada y tan disruptiva como el COVID. Y bueno, creo que por lo que es la dependencia que tenemos hoy con los sistemas informáticos o digitales, algún tipo de ataque hacia todo el sistema digital, internet, informático global, podría claramente ser igual de disruptivo de lo que fue el COVID. Obviamente que esto es difícil de poner una probabilidad de que suceda, pero sí es un riesgo latente, y sí hay inversiones en ciberseguridad o en otro tipo de activos que pueden ayudar a mitigar un poquito ese riesgo. A nivel de mercados, estamos saliendo de lo que fue el peor enero desde la crisis del 2008. La corrección que vimos en este enero de 2022 fue muy relevante, y lo que veíamos hoy a nivel de valorizaciones, o sea, de cuán baratas o caras están las acciones, esto aliviaron mucho las valorizaciones. Nosotros consideramos que esto es una corrección que genera divergencias importantes en las valorizaciones de las diferentes acciones, ahora vamos a ver cuáles, y que entendemos que este año va a ser volátil, vamos a tener volatilidad, pero no creemos que sea el comienzo de una caída mucho mayor. Los resultados corporativos de las empresas del cuarto trimestre, recuerden que las empresas reportan sus ganancias trimestralmente, y ahora estamos recibiendo los datos de lo que es el cierre del cuarto trimestre, están sorprendiendo positivamente, lo cual le está dando soporte al mercado accionario. ¿Por qué? Porque vemos que las compañías, a pesar de que la economía viene desacelerándose, aún creciendo sobre potencial, pero desacelerándose, siguen dando resultados corporativos positivos y nos dan un soporte para que los mercados accionarios se mantengan. Por lo cual, en este contexto de una economía, como vimos, con los riesgos que tiene y con los mercados en los que están, seguimos manteniendo en Compass una estrategia de mantener una posición principal en renta variable. Incluso en el mes de febrero decidimos aumentar la exposición en acciones, por lo que fue la caída de enero, o sea, aprovechar la caída de enero para aumentar un poco la exposición en acciones, por lo que fue el nivel de evaluaciones, que está bastante más atractivo. ¿Cuáles tipos de acciones? Bueno, veíamos que small cap, las acciones más pequeñas, se encuentran en un punto atractivo. Las acciones value, que están más ligadas al ciclo económico y también a la inflación, también nos parecen relevantes. Y lo que veíamos de China y Latinoamérica. China, por políticas monetarias que se están poniendo más laxas, y Latinoamérica principalmente por valuaciones. En nuestra cartera, que ahora vamos a ver, recuerden que partíamos de un 50-50, bueno, hoy estamos favoreciendo más renta variable que renta fija. En renta fija estamos bastante más cautos con este proceso de suba de tasas de la Fed. La renta fija es bastante probable que no tenga un buen año nuevamente, por lo cual vemos escaso valor, salvo en ciertos productos, como veíamos recién, esos productos que pagan un extra por sobre la tasa libre de riesgo, y hay algunos sectores que nos gustan un poquito más. También, como tenemos menos exposición en renta fija, lo que hicimos fue aumentar un poco la exposición en oro y caja. Oro principalmente para cubrirnos de eventos inesperados. Por ejemplo, en el caso de que esta crisis con Rusia y Ucrania se recrudezca, generalmente el oro tiende a funcionar como un activo de refugio cuando
la incertidumbre, sobre todo geopolítica, aparece en el mercado, y la caja o el cash disponible como tener básicamente pólvora seca para utilizar en caso de que haya correcciones adicionales del mercado. Si lo vemos desde un punto de vista un poquito más gráfico, ahí pueden ver que tenemos los diferentes tipos de activos del planeta y están valuados en 5 casilleros. Hacia la izquierda ven en el título arriba una UW, que es underweight, que es menos, tener menos, neutral, la N de neutral, y OW, que es overweight. Si ven el cuadradito rojo sobre overweight, quiere decir que estamos positivos en ese activo, y si está sobre underweight, estamos más negativos. Lo que pueden ver es que en renta variable, nuestro posicionamiento sigue siendo positivo. Lo que pueden ver también ahí son ustedes las variaciones entre un mes y otro, entre enero y febrero. En las áreas que están más en rosado o en rojo con blanco, es donde estamos posicionados el mes pasado, y en rojo donde estamos ahora. Fíjense cómo en mercados desarrollados, en febrero se disminuyó la exposición desde un moderado positivismo a un moderado negativismo. Esto se ve la contracara en los mercados emergentes. Fíjense más abajo en ese gráfico cómo los mercados emergentes tenían el área rosada en moderado negativismo y pasó a moderado positivismo en el mes de febrero, por lo que fue esta corrección y por lo que son las dinámicas de la economía y las valuaciones de los mercados emergentes versus los desarrollados. Si nos pasamos a la parte derecha de la tabla, podemos ver la renta fija. Fíjense cómo no hubo cambios entre enero y febrero, no hay áreas en rosado, y los cuadraditos en rojo nos muestran que, en general, la perspectiva de la renta fija es negativa, principalmente es negativa en países desarrollados, por lo cual bonos de países desarrollados, a no ser algunas excepciones, no nos gustan mucho, y a excepción, a diferencia de esto, en emergentes estamos bastante más positivos, sobre todo en lo que es deuda emergente corporativa, y dentro de la corporativa lo que es high yield. En caja, como ven abajo, estamos positivos, y en oro también, en ambos estamos positivos. Entonces, con todo esto, ¿cómo armamos nuestro portafolio modelo? Recuerden, este portafolio modelo es una referencia, es una idea de hacia dónde deberíamos ir. No es algo que se tenga que hacer específicamente, pero sí nos da una referencia de cómo posicionar el portafolio. A ver si lo tengo por acá. No importa, si los cuento. Actualmente, nosotros partimos de la cartera que es 50-50. En vez de 50% de acciones, estamos planteando hoy un 60% de acciones. En vez de un 50% de renta fija, estamos en un 25%, y el resto se distribuye entre oro y caja, la caja para utilizar en posibles correcciones, y el oro para proteger ante posibles eventos principalmente geopolíticos. A nivel de acciones, con una preferencia sobre, dentro de desarrollados, que nos gusta menos, lo que nos gusta dentro de ese activo es el value en los Estados Unidos, y los small caps, tanto en Europa como en Estados Unidos. En mercados emergentes, Latinoamérica por valuaciones, China también, y emergentes asiáticos también. Lo que nos gusta menos tal vez es la parte de Medio Oriente y Europa del Este, por todo este conflicto. Y en renta fija, lo que veíamos hoy, sobre todo, principalmente, emergentes corporativos. Así que este es el resumen de lo que es el TACO, el View de Compass, que se hace desde el año 2001, y estos son lo que ha sido el desempeño de ir moviendo el portafolio mes a mes en base a estas perspectivas y a este proceso de analizar economía, riesgo, mercados y plasmarlo en un posicionamiento. Ha tenido resultados muy relevantes a lo largo del tiempo para aquellos que han seguido mes a mes cuáles son las recomendaciones del TACO de Compass Group. Así que paro acá para ver si hay preguntas. Tenemos un tiempo ahí adicional, así que nada, quedo a la orden para cualquier duda o consulta que tengan. Renzo, bueno, excelente presentación. Tenemos sí una pregunta y les comento a todos, los que quieran escribir en el chat pueden hacerlo y nosotros vamos a ir leyendo las preguntas. Nos preguntan, con esta visión de tasas, para que se esperan subas de tasas para este año, de 4 o 5 subas de tasas, claramente recomendás duración corta, pero preguntan dentro de duración corta, ¿qué calidad de bonos? Que comentes un poco más, de repente, dentro de high yield, si estamos hablando más de 2B, de B, de triple B menos en investment grade, que comentes un poco de ese tema. Perfecto, sí.
completamente, está perfecta la apreciación en donde nosotros estamos en este momento prefiriendo la renta fija de menor duración. Y dentro de la renta fija de menor duración vemos un poco más de valor en Latinoamérica en particular, bonos corporativos latinoamericanos, vemos yields bastante atractivos, en torno al 5,5 en el índice, pero algunas estrategias o gestiones más activas pueden obtener retornos un poquito más elevados, incluso si vamos a la parte de high yield de Latinoamérica también. Así que en lo que es emergentes, un sesgo más hacia W. En high yield americano no vemos tanto valor en términos de spread. Si bien los spreads no tienden a volver a su promedio, lo vemos bastante más apretado. No lo tengo acá en el gráfico, pero si se los muestro, lo que van a ver es que la prima extra que te está pagando los bonos high yield se encuentra muy por debajo del promedio histórico. Entonces, creemos que no está compensando del todo bien lo que es el high yield americano o el europeo, a pesar de que mantenemos posiciones. Vemos más valor en lo que es emergentes corporativos y en particular en Latinoamérica. Renzo, te hago una pregunta. Ahí hay más preguntas en el chat, se van sumando, pero te quería hacer una consulta. Mencionaste el conflicto de Rusia y de Ucrania como obviamente un conflicto geopolítico que está impactando mucho en los mercados. ¿Ustedes tienen algún view sobre cómo se espera? Yo sé que es algo difícil de estimar, ¿no? Pero sobre el posible desenlace que pueda tener y sobre todo también pensando en el gran impacto que tiene esto por los precios energéticos en la inflación. ¿Tienen algún view sobre el desenlace de este conflicto? Sí, nosotros somos positivos de una resolución de este conflicto de manera pacífica. Ese es un poco el caso base con el que trabajamos. Siempre que se arman estrategias de inversión y un view de mercado, siempre se trabaja con lo que es un caso base y escenarios alternativos. El caso base con el que trabajamos es una resolución pacífica de este conflicto a través de la intervención de otros países. Ya vimos a Macron intentando conversar con Putin, no le fue tan bien, pero en términos generales nosotros consideramos, es muy difícil saber cómo va a terminar sucediendo, pero creemos que hay intereses de todos lados para que esto no escale de sobremanera. Pero es un tema súper complejo, porque incluye temas geopolíticos, como veíamos el tema energético, de que la energía está en Rusia y tiene que pasar por Ucrania para llegar a Europa, pero también incluye temas más a nivel de sociales. Hay un gran relacionamiento de lo que es cierta región del pueblo de Ucrania con Rusia, lo cual hace que también las personas en muchos casos quieran que Rusia tenga más participación, y entonces se genera ahí como un conflicto de, bueno, mantener la independencia, pero hay gente que no la quiere mantener, como pasa en otras regiones, pero también esto está pasando en un país que es clave para lo que son los suministros energéticos. Pero en resumen, la verdad que es muy difícil saber cómo, pero viendo todos los actores y cómo se están moviendo todos los actores en este momento, creemos que la resolución debería de ser pacífica. Perfecto, gracias. A ver, por ahí hacen alguna otra pregunta. Te preguntan, Renzo, ¿qué opinás de los ETF de financials? Y, o sea, todo lo que es la parte de bancos y entidades financieras en general. Perfecto, sí, es una buena pregunta. En este contexto de suba de tasas, aquellos sectores que tienen más sensibilidad a las tasas de interés, uno de ellos es el mercado financiero. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés empiezan a subir, las empresas financieras, tanto los bancos como las aseguradoras, empiezan a tener mayores ganancias, por lo cual la perspectiva para este sector en particular es positivo, y es un sector típicamente del tipo value. Nosotros estamos positivos, como pueden ver en esta tablita, en lo que es value, principalmente en los Estados Unidos. Eso es principalmente por financieros, por industriales y por energía, que son los sectores tal vez más tradicionales de value. Así que sí, positivo también en ese sector. Excelente. Seguimos con las preguntas. Tenemos un cliente que nos está preguntando por la TAM, que quedó claro en las valorizaciones de price to earnings, que está más barato que otras regiones, y pregunta si con las subas de tasas en Estados Unidos y los problemas políticos típicos de la región no es una inversión, digamos, más peligrosa. Ahí comento brevemente yo, está claro que la TAM es una región riesgosa, y que tiene mucho más volatilidad que en el mercado de acciones que otras regiones, como lo que son mercados desarrollados de Estados Unidos y de Europa, y cuando se habla que puede presentar oportunidades, siempre estamos hablando de un porcentaje del portafolio chico. La TAM nunca va a presentar, o sea, va a representar una porción más grande que
Estados Unidos y de Europa en el portafolio. Eso como breve comentario, Renzo, Totalmente, totalmente. En verdad, ahora no tengo slide acá de lo que son los porcentajes que asignamos a cada región, pero los podemos compartir. Y es tal cual como dice Gastón, o sea, la exposición en Latinoamérica que nosotros vemos como positiva, sobre todo en acciones, es bastante relativamente más chica. La ponderación que nosotros le damos a cada una de las regiones viene dada por ciertos factores, dentro de los cuales está el tamaño de la economía, el crecimiento económico, la demografía, y como se imaginará, Latinoamérica en ese contexto es una posición relativamente más pequeña. Dicho esto, Latinoamérica tiene este año un calendario electoral muy cargado, marcado por lo que son las elecciones en Brasil, en la cual lo más probable es que tengamos un enfrentamiento de dos polos opuestos, Bolsonaro por un lado y Lula por el otro, al menos a nivel de lo que es la opinión general, y esto ha generado volatilidad, ya la ha generado en el mercado. Lo interesante en los mercados financieros, como les decía hoy, no es tanto la noticia, sino la expectativa que tiene el mercado sobre la noticia, o si ya la incorporó. Y desde nuestro punto de vista, gran parte de las malas noticias ya están incorporadas en los precios de los activos latinoamericanos. Y cuando las cosas terminan sucediendo, muchas veces el efecto que pasa en el mercado es el contrario. Como por ejemplo cuando ganó Trump, que el mercado esperaba que cayera y la realidad es que el mercado ya lo había ajustado antes, y cuando gana Trump el mercado termina subiendo. O sea, muchas veces el mercado, cuando la noticia sale, genera el efecto contrario porque ya venía incorporado todo lo otro, y generalmente el mercado tiende a incorporar de manera, o el peor escenario, o dentro de todos los peores escenarios. Por lo cual, nosotros creemos que hay fuerzas que son muy relevantes, como la evaluación, y como lo que es la evolución de los commodities, que le dan un soporte muy importante. Y a nivel de tasas, lo que vemos es que, a diferencia del 2013, que fue la última vez que la Fed hizo un retiro grande de estímulos, o en el 2018, los mercados emergentes reaccionaron una vez que la Fed movió las fichas. O sea, esperaron a que la Fed subiera tasas para los emergentes subir tasas. Bueno, vemos una diferencia importante. Por ejemplo, Brasil ya lleva 7 subidas consecutivas de tasas, puso la tasa Selic en 10, casi 11%, 10 y pico, y vemos cómo ya se adelantaron a este proceso, y tal vez gran parte ya está incorporado. Y también lo que ya está muy incorporado es lo de las monedas. Las monedas emergentes se vieron muy golpeadas el año pasado, por lo cual todo parece indicar que las malas noticias están todas ya incorporadas en el precio, y para adelante, si empiezan a aparecer sorpresas positivas, ya sea por la economía o por la parte de política, es muy probable que esto repercuta positivamente en los activos. Esa es un poco la perspectiva que nosotros tenemos tanto para acciones como para bonos. Los bonos tienen un sesgo mucho más defensivo en Latinoamérica que lo que son las acciones, sobre todo porque en bonos latinoamericanos hay una oferta grande en dólares. Las acciones siempre vas a tener el riesgo de moneda muy latente, y ahí la volatilidad es mucho más elevada. Excelente, seguimos con algunas preguntas más. Tenemos un cliente que nos pregunta, ¿piensan que la corrección en la renta variable ya estaría sobre el final? ¿Y cómo podría afectar los valores de la renta variable si la inflación americana continúa incrementando, que ahora vimos que está a niveles de 7,5% interanual y no cede? ¿Cuál es un poco la visión respecto a ese tema? Totalmente. Nosotros consideramos que esto es una corrección, no es un comienzo de lo que se llama un bear market, un mercado bajista. Fue una corrección importante, y por eso que entre enero y febrero decidimos aumentar la exposición en acciones. Sin embargo, esperamos para este 2022 que sea bastante volátil, por lo cual vamos a tener que ser bastante activos en este 2022, porque va a haber más escenarios, tal vez no tan marcados como el de enero, pero sí escenarios de volatilidad durante todo el año. ¿Por qué? Porque la Fed va a estar viendo cómo juega ese juego de crecimiento e inflación, por lo cual vamos a tener que hacer o utilizar estrategias muy activas, o ser muy activos nosotros al momento de invertir, porque va a ser un año no tan lineal como fue el año pasado. Entonces, creemos que por el momento está terminada la corrección, pero puede volver durante el resto del año, porque por este tema político que tenemos adelante, pues, político-monetario. Buenísimo, Renzo. Otra de las consultas que hacen es si no sería recomendable sugerir menos renta fija y mayor inversión en acciones, que eso es un poco lo que planteaba justamente, que están más positivos en lo que es acciones que renta fija. De todos modos, esto lo contesto que va a depender de cada perfil de inversión, qué nivel de riesgo nos permita tomar.
pero en ese sentido te preguntan con qué horizonte temporal de años es que se arma el TACO y los portafolios y las sugerencias. Claro. El TACO se arma con una perspectiva de 3 a 6 meses, porque el procedimiento se va cambiando mensualmente, por lo cual este es el view que tenemos para los próximos 3 a 6 meses, y así sucesivamente. Todas las inversiones que luego se derivan de este TACO, porque este TACO es una hoja que explica a dónde debería ir, pero luego hay que implementarlo, hay que elegir las acciones y los bonos y cada uno de estos. Bueno, toda la selección de estos activos siempre se hace con el horizonte largo de plazo. Nunca, y siempre que hablamos, nunca se habla de horizontes muy, muy cortos para que las inversiones den sus frutos, por lo cual en los activos finales los horizontes temporales son largos, son más de 3 y 5 años, pero la distribución en el corto plazo la vemos para 3 a 6 meses, o sea, cuánto poner en cada uno, pero al final los activos que terminás comprando tienden a tener un horizonte temporal más largo. Y sí, sin dudas, nosotros estamos favoreciendo más acciones. Este portafolio base, que no está hecho para ningún cliente en particular, sino para un cliente promedio, obviamente que después cada cliente va a tener que hablar con su asesor para definir qué es lo que se adecua más a su perfil de riesgo y a sus necesidades. Este portafolio base que nosotros lo partimos de un 50-50, hoy fíjense que tiene 60 de acciones y en vez de un 50 de bonos tiene 25. Los otros 25 puntos que le sacamos a los bonos los repartimos entre cash y el 10% de acciones y también oro. Entonces, tenemos una subponderación, o sea, estamos bajando mucho la exposición en bonos porque creemos que este 2022 va a volver a ser complejo para la renta fija. Perfecto. Otra cosa que comentan a raíz de lo que comentabas tú es si recomendabas salir de acciones tecnológicas o de fondos que tengan acciones tecnológicas de forma predominante. Y ahí, antes de tu respuesta, simplemente comentar que para nosotros siempre es muy importante la diversificación y más allá de tácticamente en algún momento que estemos recomendando un poco más de overweight o de ponderar un poco más cierto estilo, en general siempre es importante que los portafolios estén diversificados. Obviamente que hoy en día quizás va a ser más, favorecemos un poco más todo lo que es asociado a sectores value y cíclicos, pero a futuro le vemos también mucho valor en lo que es la parte tecnológica. Eso simplemente como comentario de nuestra parte, pero ahora sí, Renzo, tu Agrego, view agrego nada al más respecto. una Sí. cosa más, que en lo que va del año también el sector de tecnológicas corrigió más. O sea, si nosotros vemos los índices, el Nasdaq, muchos fondos tecnológicos y demás, tuvieron una corrección más grande y no debemos olvidar nunca que el mercado funciona por expectativas. Es decir, cuando estamos hablando de 4 o 5 subas de tasas para 2022, eso ya se refleja en el precio de las acciones y ya se refleja en el precio de los bonos. Entonces, si en 2022 efectivamente lo que pasa en el mercado es en línea con las expectativas de hoy, uno podría esperar que simplemente haya sido una corrección y desde acá hacia adelante subamos. El tema, digamos, el tensionamiento podría darse si con esa cantidad de suba de tasas que espera el mercado no fuera suficiente para controlar la inflación, como había alguna de las preguntas, en un escenario de ese estilo, el sector value sí tendría sentido que performara bastante mejor que el sector growth. Ahora, si dado el escenario base, si se cumpliera, ambos sectores podrían tener buen performance, porque ya como vimos en la presentación de Renzo, si bien no estamos en algunas regiones en valorizaciones bajas o, digamos estamos por encima del promedio, particularmente en Estados Unidos, la realidad es que se puede se puede estar por encima del promedio mucho, mucho tiempo. Eso es un poco, digamos, quería acotar eso brevemente. Sí, perfecto, y completamente al lugar la acotación. Con respecto a Value Growth, es una discusión muy relevante. Growth le viene ganando a Value consistentemente a lo largo del tiempo, pero nosotros en este contexto consideramos que Value tiene mejores condiciones para funcionar que Growth. Dicho esto, ahí pueden ver en el gráfico que el cuadradito de US, por ejemplo, US Large Cap Growth, que son las tecnológicas más conocidas, más tradicionales, tenemos un moderado negativismo, o sea, tampoco es que estamos afuera, estamos completamente afuera de ese sector. Y lo que decía Gastón es verdad, en lo que va del año, las acciones en Estados Unidos Growth vienen 11% por debajo de las acciones Value, o sea, se ha generado un gap importante. Pero si lo mirás en términos de valuaciones, que no lo tengo acá el gráfico, pero se puede ver, vemos que las valuaciones de Growth contra Value estaban demasiado caras, o sea, en términos históricos,
en estadística se mira mucho cuántas desviaciones estándar se está de la media, o sea, de los valores tradicionales estás una vez arriba o 2 veces arriba, estamos más de 2 veces arriba de evaluación relativa entre growth y value. Entonces esta corrección parecería ser bastante razonable para llevar las evaluaciones o el relativo entre growth y value un poquito, a niveles un poquito más razonables. Para este año nosotros vemos más positivo value, pero no hay que dejar de ver esas compañías más de crecimiento, porque estamos en medio de la cuarta revolución industrial que está revolucionando todos los procesos y toda nuestra vida, y esas empresas growth son las que los llevan adelante y que nos van a permitir participar de esto si invertimos en ellas. Entonces no hay que dejarlas de lado porque puntualmente por estos meses value le vaya a ir mejor que growth. Y hay otro factor de inversión que es el quality, que no está acá en este índice, pero también es importante considerar, que son aquellas empresas que son más tradicionales, más pagaderas de dividendos. Ese tipo de compañías en este contexto de mercado también les debería ir bastante bien. Y estamos viendo en los managers activos una migración un poco más desde acciones más growth hacia acciones más quality, o sea, empresas con menos endeudamiento, más pagos de dividendos y más consistencia. Entonces, es otro factor que no es ni value ni growth, está como en el medio, y también en este contexto, para aquellos que no se la quieren jugar ni para irse todo a value ni irse todo a growth, ir más por un camino del medio. Espectacular, muy clara y muy completa la respuesta. Sumo otra pregunta de otro tema. Un cliente nos pregunta, en este contexto inflacionario, ¿cómo ves el sector de real estate, de rates y demás? Sí, lo vemos muy bien, el sector de real estate. ¿Por qué? Principalmente en Estados Unidos, lo que estamos viendo es, en los últimos años se han construido casas a un ritmo bastante menor de lo que es la demanda, por lo cual está habiendo una falta de construcción en los Estados Unidos, que está haciendo que los alquileres estén aumentando a tasas muy importantes, y que el real estate en Estados Unidos en particular esté en un punto bastante atractivo. Así que todo lo que es la inversión en real estate, ya sea en el mercado financiero con los REITs o directamente a través de productos alternativos, la vemos con muy buenos ojos. No solamente el real estate por ejemplo, apartamentos o lo que se llama multifamily en Estados Unidos, sino también la parte de logística y de almacenes. Vemos como cada vez más la gente compra online, compra por Amazon o compra por Mercado Libre en Latinoamérica, bueno, o cualquiera de las empresas que hagan envíos. Y cada vez más estas empresas precisan puntos logísticos de distribución de los productos, por lo cual vemos también un boom y una oportunidad muy interesante en los almacenes logísticos que se encuentran generalmente a las salidas de las ciudades y les permite hacer la distribución de productos. Así que hay diferentes puntos donde acceder, pero es un activo que lo vemos atractivo porque además tiene un link importante con la inflación. Los alquileres, por ejemplo, en Estados Unidos se están ajustando a tasas del 20%, que no se veían, guarismos que no se veían hace muchísimos años, y es algo que están beneficiando mucho a aquellas empresas que tienen activos reales, que tienen esta cobertura contra la inflación. Perfecto. Después por ahí también consultan para aquellos casos en que ciertos activos pueden llevar pérdidas en algunas inversiones, si es aconsejable vender o esperar a que se recompongan los precios. Bueno, eso se tendrá que analizar caso a caso, la composición que cada portafolio tenga de los activos. Así que esa pregunta de repente quizás es más para verla con el asesor financiero y entender un poco más cómo está compuesto ese portafolio. Lo que sí, como hablamos un poco, aquellos portafolios que admitan un poco más de riesgo, las clases de activo que se recomiendan, y en lo que es en la composición de la renta variable, más allá de los sectores tecnológicos que tuvieron una mayor corrección, ese comentario de que sí le vemos futuro y fundamentos para mantenerse invertidos en el largo plazo. Pero ahí lo que recomiendo es sí tener una reunión con el asesor para evaluar el portafolio y entender un poco más la composición y qué podemos esperar de esos activos puntualmente a futuro. Y me permito agregar, permiso, y buenos días, Renzo, y a todos Buenos los días. oyentes, que va a depender mucho en qué tipo de inversiones uno esté, ¿no? Porque si uno está en inversiones que están adecuadamente diversificadas, a ver, veo que hay muchas preguntas sobre acciones puntuales o sobre compañías puntuales. Alguien si tiene un bono que está en default, no va a subir de precio. O una compañía como la típica Kodak, que salió de moda y dejó pasar el tren, o Motorola, alguna de las grandes,
la caída no tiene por qué estar acompañada de una recuperación. Ahora, cuando uno está diversificado en carteras, en estrategias, en portafolios que además se gestionan activamente, sí es mucho más recomendable esperar y no arrojarse a ese instinto, ¿no? Que muchas veces los grandes errores de los inversores se toman por tomar decisiones en los momentos calientes y esperar y confiar que el gestor va a volver a recuperar y que el mercado en general va a volver a recuperar y que la elección de gestores sea así. Yo aprovecho y hago la contrapregunta porque acá se hacen un montón de preguntas sobre acciones particulares, Renzo. Hablan de Netflix, PayPal y Facebook y las caídas, si son momentos para entrar. Hay otra persona más adelante que está preguntando acciones como Alphabet, Apple, Qualcomm, Disney, Microsoft, que han tenido excelentes resultados en la opinión. Y yo más allá de las acciones, me gustaría escuchar tu opinión sobre la selección en activos directos, más allá de que ustedes representan fondos de inversión y ETFs, creo que eso es una opinión calificadísima para que nos des un poco de luz sobre este tema. Totalmente. Y te hago un comentario nomás con respecto a vender con pérdidas, porque es un tema, es muy interesante porque incluye mucho la psicología del inversor y del asesor. Simplemente un comentario, las decisiones en general o la teoría lo que marca es que si estás invertido en un activo que tiene sus fundamentos, el precio, no digo que debería de ser irrelevante, pero no debería ser gran parte, no debería ser el que domine la decisión de comprar o vender. Si vos tenés activos de buena calidad, en algún momento eso se va a reflejar en las valuaciones. Las decisiones vienen más por el lado del fundamental, de ese activo si funciona o no, que del precio en particular que haya podido bajar por un contexto de mercado, porque muchas veces los mercados valúan de manera irracional algunos activos y por eso se generan oportunidades. Volviendo a lo que es la pregunta de Juane sobre los activos individuales. La selección de activos individuales y de acciones individuales es extremadamente compleja. Hay estimaciones que muestran que el promedio de los expertos se equivocan muchísimo. Por lo cual, si el promedio de los expertos se equivoca muchísimo, alguien que no es experto tiene un potencial de equivocarse bastante más que alguien que está mirándolo todo el tiempo. Por lo cual, desde nuestro punto de vista, el riesgo de la selección individual de activos no compensa de ninguna manera los retornos que puedes obtener, porque probablemente puedas tener un buen trade, una buena operación, pero es muy probable que si vos lo querés mantener en el tiempo, que es lo que tenés que hacer con tus inversiones, obtener retornos consistentes a lo largo del tiempo, probablemente esa gran ganancia que hiciste con un trade, probablemente la pierdas en otro más adelante. Por lo cual, nosotros, la verdad que desincentivamos mucho lo que es la selección individual de activos y preferimos claramente estrategias más diversificadas y gestionadas por gente que está todo el día mirando esa cartera. Es imposible que alguien que no se dedique a esté todo el tiempo monitoreando como lo hacen los inversores profesionales, los administradores de carteras, para invertir esos portafolios. Por lo cual, creemos que la asimetría de riesgos entre una cosa y otra es enorme. Por lo cual, siempre vamos por estrategias diversificadas, estrategias gestionadas, ya sea activas o pasivas, porque las activas pueden ir mejor o peor que las pasivas según el año, pero las pasivas también te dan un nivel importante de diversificación que es muy superior a la selección individual de activos, sobre todo por la consistencia en el tiempo que hay que tener con las inversiones. Así que sin dudas, es un punto crucial y que todos en algún momento, y yo incluido, nos vemos tentados a decir qué barata que está esta acción, y a pesar de hace 16 años estar en la industria, nos equivocamos y nos seguimos equivocando porque la realidad es que es muy complejo ir con activos individuales. Así que me uso como ejemplo para explicar eso porque es muy difícil, es realmente difícil. Renzo, dos temas también que han hablado en las preguntas. La verdad que hay muchísimas preguntas. No sé si nos va el tiempo para responder a todas porque tampoco te queremos robar mucho más tiempo a ti. Pero dos temas que se han hablado y se han consultado. ¿Qué view tenés para todo lo que son las inversiones temáticas y sobre todo con fundamentos ESG? Y después la otra pregunta es, ¿cuál es tu view o el view de la compañía y cómo juegan los análisis TACO lo que es la parte de criptomonedas? Bien. Las inversiones temáticas, desde nuestro punto de vista, hay una que es la más relevante y la que está impactando muchísimo el mercado, que es la descarbonización de la economía global. Ha habido un compromiso en el año 2020 muy relevante de
el 65% del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si agarramos todas las emisiones contaminantes del mundo, los países que generan el 65% de esas emisiones se comprometieron en el 2020, principalmente lo que cambió fue que en China entró en esa tabla, se comprometieron a llegar a emisiones netas cero en cierto punto hacia adelante, 2050, 2100, según los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que los países se comprometieron fuertemente y firmemente a invertir en energías renovables, en el uso eficiente, y creemos que este es una de las temáticas más dominantes hacia adelante. ¿Por qué? Porque los países se comprometieron y van a volcar enormes cantidades de dinero a la transformación de la matriz productiva global para que sea sustentable en el tiempo. Entonces creemos que a nivel de inversiones temáticas, esta tal vez es la más relevante, las inversiones de medio ambiente, de environment, y también todo lo que son los aledaños de esto, pero creo que tal vez es la más relevante de todas, más allá de la tecnológica, que también la vemos súper positiva, pero considerando el grado de compromiso gubernamental que hay y todo el dinero que va a fluir hacia las empresas que se dediquen a generar, distribuir y almacenar energías renovables, creemos que es una oportunidad importante de largo plazo. No es para 3, 4 meses, sino son inversiones para mirarlas de acá a 10 años. Con respecto a las criptomonedas es un activo que estamos discutiendo activamente dentro de Compass. No forma parte del TACO por todo el tema regulatorio que hay aún. Es un activo incipiente, es el último asset class o tipo de activo que ha surgido. Recuerden que el Bitcoin empezó en el 2008, es un activo recontra nuevo y que está en una etapa incipiente de la industria, que viene muy bien, digamos, de cierta manera. O sea, es un activo que vemos que está evolucionando, está dando los pasos correctos, pero que todavía tiene camino por recorrer. Por el momento lo seguimos abordando tal vez por estrategias más tradicionales, más ligadas a lo que es las nuevas financieras, las fintech, o compañías más que se dediquen a dar servicios para que ese blockchain funcione. Y no tanto tal vez aún a través de las criptomonedas, por un tema más de lo nueva que es la industria y el desarrollo. Pero es un activo súper interesante que estamos discutiendo continuamente para incluir en el futuro. Buenísimo, Renzo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, o Gastón o Juan quieren hacer algún otro Ahí, comentario. ahí hay una última pregunta, Andreina, que creo que está buena, aunque ya hizo mucho spoiler Renzo de su respuesta, pero ¿cuál es el view de los sectores ESG para este año? Y es verdad que es algo que se habla muchísimo en el mundo, pero que de repente los clientes no están terminando de impactar o de plasmar en sus portafolios al momento de tomar la decisión. Así que, ¿qué pensás al respecto? Mira, la inversión necesaria para cumplir con lo que se comprometieron los países es 4 o 5 veces por encima de lo que se está invirtiendo hoy, por lo cual va a haber un flujo tremendo de dinero hacia estas empresas. Dicho esto, estas empresas tienen un sesgo muy grande hacia growth, por lo cual en el corto plazo es probable que no tengan grandes performances, porque tienen un sesgo muy growth. Son compañías en muchos casos tal vez más incipientes o que necesitan hoy, no son tan rentables hoy porque precisan hacer inversiones muy grandes para la que es la generación de energía. Entonces, tienden a tener un sesgo más growth en su estilo, y ese estilo no es el que está más favorecido en el corto plazo. Pero a mediano plazo consideramos que es un activo que sin dudas va a tener una buena evolución, porque cuando el dinero va en masa hacia una cantidad limitada de acciones, es difícil de que esas acciones no tengan un crecimiento importante. Y un Bueno, comentario excelente. nomás, último, para agregar nomás, para que tengan una idea, en el 2020 las administradoras de dinero, los fondos de inversión, se pusieron todos de acuerdo, no todos, pero la gran mayoría, alrededor de 60 trillones de dólares bajo gestión, se pusieron de acuerdo en transformar sus estrategias de inversión hacia estrategias verdes. Por lo cual estamos viendo que los fondos de inversión están literalmente eliminando estrategias que financian industrias sucias. Ejemplos de compañías que decidieron eliminar estrategias enteras y súper rentables de empresas energéticas, eliminarlas y pasarlas automáticamente a energías verdes. Por lo cual, no es solamente un tema de los gobiernos, sino que las corporaciones, aquellas que prestan el dinero y que invierten en las compañías, están dejándole de prestar y dejando de invertir en las compañías que no tengan emisiones netas cero. Entonces, eso es un elemento también súper relevante para agregar.
Renzo, bueno, muchísimas gracias. Realmente muy clara la presentación completa. Creo que tocamos todos los temas que habían por tocar también. Sirvieron mucho las preguntas que fueron surgiendo de las personas. Así que la verdad un honor contar con tu presencia acá. Y ahora, antes de terminar, vamos a compartir una breve encuesta que siempre nos gusta hacer para evaluar las presentaciones que hacemos y para seguir mejorando. Renzo, no sé si querés acotar algo más o en el equipo, pero realmente muy contentos con tenerte acá con nosotros hoy. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Encantado de participar de estos eventos y sobre todo cuando hay tantas preguntas, la verdad que da muchísimo gusto porque quiere decir bueno, que hay interés y está buenísimo. Así que nada, muchas gracias por dejarnos participar, demostrar el view de Compass Group y encantado de seguir trabajando con ustedes, con el gran servicio que le están dando a sus clientes. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Renzo. También me sumo al agradecimiento. Me sumo a agradecer también a todo el equipo de Santander y a todos los clientes que estén conectados. Y de más está decir que cualquier otra consulta que tengan, algo que de repente pasó por alto, no pudimos responder, nos la hagan llegar a través del Ejecutivo y con mucho gusto se la hacemos llegar a Renzo y él nos responde luego. Claro, claro. Un placer y bueno, muchas gracias. Que Bárbaro, tengan un hasta buen luego. día.